General Barrantes, ¿quién lo llamó para reemplazar al señor José Fernández en la DINI? Cuando hubo la orden de detención contra Fernández y se quedó por un breve periodo sin cabeza la DINI, llegaron a emitir una resolución que le daba por concluida la labor de Fernández. De ahí pasó una semana y a la semana me llama el mismo presidente y me indica que solicitaba que yo me hiciera cargo de esta organización. Entonces, eso fue unos 3, 4 días atrás y luego salió el día 4 de diciembre la resolución. O sea, a mí me comunica el propio presidente de la República, me cita, ¿no? Seguramente entre otros candidatos, ¿no? ¿Cómo lo encontró usted al expresidente Castillo? ¿En qué estado de ánimo? Hasta ese momento que yo conversé, la última vez que yo pude verlo el día viernes 2 de diciembre, lo encontré tranquilo, sereno. No lo vi asustado como lo vi en las pantallas cuando leí el mensaje. Otra persona. ¿Y qué es lo que encontró cuando asumió la DINI? En primer lugar, encontramos varios feudos. Todos estos feudos, me refiero al órgano de línea de inteligencia, al órgano de línea de contrainteligencia, al grupo de asesores y por supuesto que no había cabeza, ¿no? Desconectados entre sí, porque no había unidad de acuerdo a la doctrina que conocemos de cómo se trabajaba. Inteligencia trabajaba de una manera, contrainteligencia de otra. Y tal es así que el plan de inteligencia que habían formulado para el 2023 seguía considerando al COVID como la segunda amenaza más importante del Perú. ¿Ya? Entonces ahí podríamos entender de que el tema estaba mal por todos los lados. Entonces eso nos hizo pensar de que necesitamos profundizar el conocimiento de todo lo que había. Y eso fue todo. ¿Y había una dependencia de la DINI respecto a las decisiones del jefe de Estado? Yo no he encontrado nada de eso porque lamentablemente, como dije, no hubo director a cargo con que me releve. Todo vacío durante una semana más o menos, y cuando yo ingresaba al cargo legalmente ha sido el día 5, el día 5 lunes 5 de diciembre, ni siquiera habíamos terminado de recibir a los equipos, escuchar las transmisiones de cada uno de sus experiencias que había cuando llegó el día 7 que nos encontramos en esa figura, ¿no? Y nosotros sí podría adelantar algo importante, que para curarnos en salud inmediatamente cursamos un oficio a la Contraloría para tomar conocimiento, que la Contraloría ingrese a verificar todos los gastos que se habían hecho en la DINI. ¿Por qué? Porque ya había pues la denuncia que anteriormente yo mismo hice respecto a que me querían pedir el 10%, los 2 millones y picos que mensualmente en gastos reservados se utilizaban, 200.000 soles. ¿Eso fue la primera vez que le propusieron asumir? Claro, la fecha no recuerdo, pero fue público porque además yo lo denuncié, ¿no es cierto? O sea, ratifica que le pidieron en esa Sí, claro, eso es a toda luz, eso es de verdad. Me pidieron, ¿por qué razón yo tendría que mentir si no había ningún interés? Además, yo no tenía ningún interés en ofrecer nada, porque yo lo conozco al señor como... Y si yo hubiera querido ir a ese puesto, yo lo hubiera dicho, envíame allá, y punto. ¿Y ahora está en condiciones de decir quién fue que le hizo la propuesta? No, claro que lo dije. Fue Bruno Pacheco, él fue el que me solicitó los 200.000, que esa era la cuota que él pedía y mensuales. ¿Y estaba solo? Estaba con Beder Camacho. ¿Soles o dólares? Soles. ¿Y a cambio de qué? Simplemente para que me coloquen en el cargo, ¿no? Eso era. Entonces a mí me pareció pues, recontra, digamos, loco que me haga esa petición, ¿no? Si bien fue muy corto el espacio que estuvo usted en el cargo, muy cerca al golpe de Estado, ¿usted pudo intuir, ver, encontró algún indicio de algo en ese sentido? Bien, yo puedo asumir, y sí, con todo derecho presumo, que toda esta maniobra que han hecho ha sido para cubrir el tema de los gastos reservados. Porque ahí en ese tema de los gastos reservados entran tirios y troyanos. Se ha repartido el dinero, yo sí creo que se ha repartido el dinero. Creo porque vamos a hacer una evaluación de los hechos, ¿no? Cuando yo estuve, la Comisión de Inteligencia, los congresistas y mucha gente criticaba mi presencia ahí.
Cuando cambiaron y lo pusieron a un miembro de la Comisión de Inteligencia como jefe de la DINI, se callaron todos. Entonces, me refiero, claro, a Liendo O'Connor, ¿no? Que era un trabajador de la DINI, de la Comisión de Inteligencia. Entonces, eso me hace pensar que el mayor temor que tenían era que ingresáramos al tema de los conocimientos de los datos reservados. Tal es así como dije, iniciando mi gestión, pedí a la Contraloría el ingreso. Entonces, esa es la preocupación que a ellos los ha alterado, pues, a todos los involucrados, ¿no? Podemos decir que entonces los fondos reservados de la DINI se usaron tanto para contentar a los personajes del gobierno como para también a los críticos del gobierno. A todos, a todos. Aquí ha habido, por eso que a mí me parece mucha hipocresía, porque se deduce que habían miembros, algunos periodistas, algunos medios de comunicación que, digamos, arremetieron contra mí y hoy callaron en todos los idiomas. Y entonces, si uno, digamos, hubiéramos llegado al fondo y hubiéramos visto la planilla total, entonces nos damos cuenta que justamente los involucrados son los primeros que se han tranquilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos deducen que yo he salido, pero que se sigan preocupando porque ya todos esos nombres de las personas que han recibido ya están en el poder del Ministerio Público, ¿no? Entonces, de nada ha servido hacer todo eso. O sea, personas que han recibido dinero fondos de los la gastos DINI reservados, ya están los nombres que han sido dichos por los involucrados. Los que se han acogido a la confesión sincera han tenido que sustentar a quien han entregado el dinero. ¿Y cuál era la finalidad de entregar dinero, estos fondos reservados a estas personas? Por ejemplo, en el caso de fiscalización a la DINI, yo podría decir que ha sido nula, ¿no? Entonces, si no ha habido ningún tipo de fiscalización y la producción de inteligencia, yo le he encontrado un desastre. Entonces, si la producción de inteligencia ha sido un desastre, no han jugado con la doctrina primero, han hecho evaluación de amenazas inexistentes, han estado en otro tema y entonces, y fiscalización no ha encontrado nada, a mí me parece sospechoso, ¿no? Cuando por todos lados y ni siquiera por parte nuestra, para decirlo de que nosotros hemos sido, ¿no? Ya había denuncia de la Secretaría de Estado en materia de los Estados Unidos en materia de narcotráfico, que ya estábamos sobre la base de 80.000 hectáreas de hoja de coca, teníamos 800 toneladas métricas, es decir, en forma, digamos, mediatizada, porque nosotros consideramos que hay más de 120.000 hectáreas. Sin embargo, nada de eso, en la DINI no existe eso. O no se ha tocado eso como una amenaza de alto nivel, ¿no? Y toda esa información ya está en Contraloría y la Fiscalía. Claro, sí, eso es lo que se conoce, sí, está ahí. Y de otro lado, como digo, lo que sí no se ha hecho absolutamente nada es en materia de narcotráfico. Entonces, cuando uno ve que en materia de narcotráfico nos presentan los expositores, los ex salientes, jefes de ambas órganos de línea, y ninguno de ellos nos habla de los volúmenes enorme ni de la problemática del narcotráfico, entonces sí nos preocupa. Entonces nos lleva a concluir que efectivamente había un compromiso, una colusión o un sospechoso silencio para que solayar este tipo de cosas. Y además no soy el primero que lo dije, lo ha dicho Juan Antesana, lo ha dicho varios otros analistas, ¿no? Y internacionalmente también se ha hablado de que somos una narcoeconomía y que podríamos estar en el narcoestado, y eso es, a todas luces, es una gran realidad, que para mí es una realidad. ¿En qué momento se entera usted del discurso del golpe? Nos enteramos cuando estábamos en pleno proceso de observación de los planes que estábamos recibiendo, ¿no? Nos enteramos y vimos uno de los funcionarios me dice que miremos el televisor y ahí aparece. O sea, se enteró por la televisión. Por la televisión. No tuvo ningún indicio, rumor. Ni rumor en absoluto. Entonces, cuando nosotros hemos visto todo esto y hemos estado haciendo la historia de lo que ha pasado, entonces sospechosamente han habido intereses de llevarlo, como yo sí creo y sospecho que lo han inducido a hacerle creer que contaba con todo el apoyo. Eso le quería preguntar. Eso es lo que yo creo. Se entiende que para organizar un golpe de Estado se debe contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Así es. ¿Lo tenía o le dijeron que falsamente que sí había ese respaldo? Mira, voy a partir de una premisa antes de responderte. El 13 de noviembre del año 92,
todos los compañeros que estudiaban conmigo en el curso de inteligencia estratégica, ¿ya? Habían algunos que estaban comprometidos con el golpe de Estado del 13 de noviembre. De Jaime Salinas Edó. De Jaime Salinas Edó. Y había, tal es así que un compañero de carpeta estaba comprometido. Pero llegamos a una conclusión en plena clase de contrainteligencia, que si no se tiene el control del poder, no se tiene nada. Entonces pensar de que de la forma como lo hicieron creer, supongo yo que lo han hecho creer a él, de que él, para poder haber llegado a leer ese discurso, tienen que haberle hecho creer que le tenían controlado el poder, y no lo tenía. ¿Y quién le pudo haber dicho que tenía el control del poder? La persona que le puede haber llevado a hacerle creer, para mí, sospechosamente, creo yo, que ha sido el ministro de Defensa, porque ¿qué otra persona en ese momento le puede decir, ya todo lo tenemos controlado? ¿Qué otra persona puede ser? Aparte del ministro de Defensa, no hay otro que se vincule directamente. Y si no es así, cualquier otro intermediario en esa relación del poder con el presidente tiene que haberlo metido. Pero yo sospecho que haya sido el propio ministro de Defensa, porque si lo pone un día lunes, ¿no? Que para todos sorpresivamente cayó el nombre de él, y vemos que el día martes tiene una foto con el embajador de Estados Unidos, y el día miércoles se produce el tema, entonces ¿qué está pasando? Ya, ese es el asunto. Entonces a nosotros nos sorprendió y comenzamos a hacer una serie de arqueología de los hechos, y creemos de que una de las razones por la cual él se aventura a hablar y a decir las tonterías que dijo es porque alguien le dijo, el poder ya lo tenemos controlado. Y de acuerdo con su análisis, ¿en ningún momento las Fuerzas Armadas podrían haber apoyado el cierre del Congreso? No, porque el jefe del Comando Conjunto en más de un evento público había hablado que iba a respetar la Constitución, que estaba en contra de cualquier problema contrario a la Constitución, y me parecía hasta discursos cargados de tinte político, pero lo anunciaba. ¿Ya? Había manifestaciones de los propios comandantes de la Marina y de la Fuerza Aérea que también hablaban sobre lo mismo. Entonces, ¿quién podría pensar en cualquier análisis de que ellos son los que lo iban a apoyar al presidente para dar una aventura golpista? Me parece loco, ¿no? La única posibilidad que hubiera habido es que él vote a todos y él ponga nueva gente de su confianza, y eso no ocurrió. Entonces, si veo que cambia un ministro y ese ministro va y le dice esta historia, entonces lamentablemente yo creo que lo engañaron al hombre, ¿no? Como no conoce, o sea, hay que reconocer que Pedro Castillo es un ignorante en esta materia, ¿no? Y no conocía y lo llevaron al despeñadero, ¿no? ¿Y qué explicación tiene que se le haya pedido la renuncia al entonces comandante general del Ejército? ¿Tiene relación con el golpe? No, yo creo que ahí lo que se pensaba era, más bien por el lado del sector defensa, creía que el señor, el general Córdoba, podía estar apoyándolo a Castillo. Y esa es la razón que yo creo al revés. Pensar él y poner a otro que esté en contra. O sea, sacan al general Córdoba para poner a otro. Por la sospecha de que se tendría, de que él podría apoyar, pero caso contrario tampoco. Por lo que yo lo conozco a general Córdoba, era imposible que él podría estar en ese lado. Además, ¿por qué digo imposible? Porque es un hombre con formación política, él ha estudiado ciencia política. Entonces, cualquiera que ya tiene un conocimiento de todo este tema, es imposible que se meta en una aventura si sabe que hay una serie de problemas de otro orden, ¿no? Porque este no es un solo problema nacional, aquí hay un problema internacional, geopolítico, en fin, es imposible que esto pase, ¿no? ¿Podría decir entonces que el entonces ministro de Defensa, Boyo, engañó al presidente? Yo sí creo, sospecho que él ha sido el que lo ha engañado, lo ha timado al hombre, ¿no? Lo ha timado y obviamente el otro le ha creído, porque sacar al ministro de Defensa anterior y ponerlo a él 3 días antes, ¿yo para qué lo cambio y lo pongo a este señor? Es porque me ha hecho creer de que es capaz de llevar una aventura golpista. No hay otra razón. ¿O por qué lo había puesto? ¿Para que evite un golpe de Estado? O sea, la lógica nos lleva a pensar de que lo ha puesto porque él debe haberle hecho conocer que era capaz de llevarlo a esa aventura golpista, ¿no? Si usted no estaba de acuerdo con el golpe de Castillo, ¿por qué no renunció? Usted se mantuvo en el cargo. ¿Por qué? Porque nuestra intención era llegar al fondo de los gastos reservados. Nosotros queríamos saber profundamente qué es lo que había ocurrido. Porque aquí habían varios indicadores de que desde ese sector había una serie de malas situaciones que habían llevado a la actual situación que estamos viviendo. Porque lo curioso es
toda esta situación que hemos visto política, la DINI le informó al presidente, no hemos encontrado nada. No hemos encontrado nada del julio del 2021 al día que nosotros nos hemos hecho cargo, no hemos encontrado ninguna situación. Y nosotros queríamos profundizar eso. ¿A qué se refiere con la situación? O sea, que por ejemplo haya habido todo este cuadro político que llevó a la situación de inestabilidad o de crisis política. Si en algún momento hemos visto algo de eso, de lo que se ha dicho, corrupción de la familia, corrupción en el gobierno, eso debe quedar ahí. Entonces, cuando hemos pedido no había nada de eso. Entonces, nosotros ya hemos pensado que aquí había otra cosa más, porque el día lunes ya estábamos en eso. Entonces, nosotros hacíamos una evaluación diaria con el equipo que ha ingresado. Decíamos, no, acá tiene que haber algo más. Entonces, vamos a pedir a la Contraloría la evaluación de los fondos. Ya, entonces, si nosotros encontramos esa relación con esta relación, bueno, podríamos haber descubierto que detrás de esto hay otros intereses que no son los que estamos mirando, ¿no? Esa es la razón. ¿A los cuántos días fue convocado por la presidenta Boluarte? No, esto fue el día 7, el día 8 ya estaba conversando con ella. ¿Y quién lo llamó? ¿Ella misma o...? No, el día 8 me envió por escrito que me esperaba al día siguiente a la hora, ¿no? A la hora que, no me acuerdo, ahí debe estar la hora. ¿Y qué información le solicitó? No, le hicimos conocer el problema y le dije claramente que lo que habíamos vivido era la primera fase. ¿La primera fase de qué? De todo este proceso político, de desorden político. Hemos vivido una primera fase y con ello no hemos ingresado al paraíso. Vamos a ingresar a un campo político movido porque ya teníamos información de que se estaba manejando una plataforma de 4 puntos, ¿no? El cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente, la convocatoria de elecciones y la renuncia de la señora. Y además había un punto más que decían la libertad de Castillo. ¿Todo era una plataforma? Una plataforma aislada, que venía de diferente a nivel nacional, que no estaba articulada, no tenía una unidad de los actores que estaban, digamos, involucrados. ¿Era una plataforma de este grupo denominado Movadef, al que consideran terrorista? No, para nada. Habían 16. Nosotros convocamos al Consejo de Inteligencia y el Consejo de Inteligencia, que lo componen todos los directores de inteligencia de la Fuerza Armada, Policía Nacional y Cancillería, y todos expusieron la situación más importante. Por ejemplo, la DIRIN PNP nos dio alrededor de 16, Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, alrededor de 16 grupos que estaban a cargo de todos estos movimientos aislados, ¿no? ¿16 grupos interrelacionados? No. ¿Con una sola cabeza? Aislados. No había ninguna relación entre uno y otro grupo. ¿No había una relación organizacional? Nada, no había una sola organización. Era lo que se veía. ¿Ni un líder, ni un comité central? Nada. Habían líderes regionales. Habían líderes en Piura, líderes en Arequipa, líderes en Puno, líderes en Apurímac, todos líderes individualizados. ¿Vinculaciones con Bolivia, con Venezuela, no, en absoluto, con Nicaragua? Menos. Todo eso es, yo creo que es parte de la distracción que se quiere poner. Para mí es una distracción. Poner en este momento para confundir a la población, haciendo notar que esto tiene un componente externo, cosa que es todo lo contrario. Todo lo que estamos viviendo es un componente netamente interno. ¿Pero es una insurgencia terrorista? No, insurgencia terrorista es una estupidez, disculpa la expresión, porque ese término no existe en la doctrina militar. Y te habla alguien que tiene, digamos, el reconocimiento de haber participado como experto en doctrina en más de 26 procesos penales, ¿no? Y además porque soy graduado en Desarrollo y Seguridad Estratégica, el máximo nivel de la doctrina estratégica del Estado, ¿no? Entonces, eso no existe, son... Volvamos con la presidenta Boluarte. ¿Qué más le explicó? Le expliqué... Le hizo una presentación de inteligencia del escenario político que se presentaba. El escenario político que se presentaba es que íbamos a vivir procesos de alteración del orden político, pero que veíamos nada más eso, político. No íbamos a tener protestas de orden económico, protestas de orden sociológico, simplemente protestas de orden político. Y como que así ha sido. Todas las protestas son, como dije, las plataformas. Después, ya que ha pasado una semana, estábamos evaluando diariamente la protesta y en todos los lugares y las regiones tenía un mismo componente. Ahora, poco a poco hemos ido viendo que ha habido algunos actores, como son actores que han pagado, por ejemplo, la movilidad para desplazar, que corresponden a gente que viene, por ejemplo, del corredor minero de tal sitio. Ya,
alguien paga y vienen 40, 50 camionetas. El Brian. No necesariamente el Brian, hay varios corredores que han habido. Viene del sur y han llegado, en su peor momento hemos visto cerca de 40.000 elementos que han venido a protestar, en el peor de los momentos. Y siendo que 40.000 es en realidad un número bastante pequeño. O sea, no era significativo, pero era exacerbado en algún momento porque teníamos la protesta. Pero sí tengo que clarificar algo. La fecha exacta no recuerdo, pero se reunió el Consejo de Estado un día martes. Martes 10, 12, no me acuerdo, 8, 9, 10 por ahí. Se reunió el Consejo de Estado y en la noche resuelve declarar el estado de emergencia y el toque queda. ¿Usted no había recomendado ninguno de los dos? Ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque el tema era político. Y si es el tema político, hay que darle respuestas políticas. Y las respuestas políticas sí pasaban por enfrentar, por ejemplo, cuando se habló de que la gente quería nuevas elecciones, la señora misma retrocedió y del 2026 bajó a abril del 2023, ¿no? Digamos, las elecciones. Entonces, este tema tenía que evaluarse políticamente. Y así tenía que tratarse, porque hay una exacerbación de la población que tiene otra lectura. La lectura de la población respecto a lo que ha vivido, acá nosotros creemos de que sí, de Castillo falló, pecó, lo que quieran, pero la gente ya, lo que ha vendido los medios, la concentración de medios es otra cosa. Cuando el Consejo de Estado decide el estado de emergencia y el toque de queda, fue sin sustentarse en informes de la DINI. No, y le voy a decir una cosa, el Consejo de Estado es una entelequia que no existe. ¿Ya? Para haber llegado a ese tema debió convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Y en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, quien expone la situación real es la DINI. Es el responsable de la Dirección Nacional de Inteligencia quien le expone al Consejo la situación real. Eso no ha ocurrido. Y más bien nos enteramos que había llamado al jefe de Iricote, lo había llamado al ministro del Interior, al director de inteligencia del Comando Conjunto, y entre ellos resolvieron. ¿Y a ellos no les corresponde? No les corresponde si fuera Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. No les corresponde. Al día siguiente yo voy y le digo al presidente del Consejo de Ministros, Angulo, le digo, doctor, esto es un grave riesgo. ¿Por qué? Porque el soldado tiene dos alternativas. Si yo le digo a ese soldado que todo esto es terrorista, él ahí, al que levanta una piedra, es enemigo. No lo está viendo como un hombre que protesta por alguna razón política. Eso le va a traer consecuencias, hágame caso. Y automáticamente dispara. Dispara porque el soldado tiene que ser binario, 0-1, amigo-enemigo. No hay más. En esas circunstancias de declaratorio de estado de emergencia y en las circunstancias de toque queda. Porque ahí está él haciendo uso de su garantía constitucional. Pero acá hay un detalle, pues. Yo, para llegar a ese extremo, a mí me pareció extremo y exagerado que se haya tomado esa medida. Y por otra razón, nosotros no hemos participado en ese evento. Y si no, le hubiéramos dicho. Y la mejor prueba de lo que yo estoy diciendo, bueno, terminó, ahí estaba el ministro de Cultura cuando yo le hago conocer eso a él. Al día siguiente vienen los muertos, 60 heridos, y de los 7 muertos, 8, y me voy a su oficina. Y encontré a otro presidente del Consejo de Ministros, Angulo estaba abatido. Y me dijo, bueno, lamentablemente uno recién empieza a conocer a la gente y no sé cuánto, porque ya habían renunciado. Justo renunció el ministro de Cultura, porque él sabía, ya estaba alertado de lo que iba a venir. Y yo le dije, ya habían muertos. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta de lo que yo estoy diciendo? Es que llegó el día sábado y la señora tuvo que rectificarse, la presidenta. Porque hicieron declaraciones tanto el presidente del Consejo de Ministros como la presidenta de la República de que estaban enfrentando a una insurrección terrorista. Un discurso me parece totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque por seguirle de las narices, el ministro del Interior los ha llevado de las narices a todos. Estoy hablando del actor político, y el director de la DIRCOTE igualito los ha llevado. ¿Por qué? Porque aquí también hay que ver una situación. Nosotros tenemos que reorganizar el sistema de inteligencia porque se derivan fondos. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de 20 años que hemos tenido, por ejemplo, a 24 millones de soles anuales por el lado de la DINI, a 14 millones de soles anuales por el lado del Comando Conjunto, y a unos más de 50 o 40 millones de soles por el lado del IRICOTE? ¿Qué han hecho?
Entonces, ese dinero, si hubiera contratado con 5 o 6 millones, hubiera contratado mercenarios y se acaba lo que hay en el BRAE, ¿no? Poco después de la reunión con la presidenta y con el exministro Angulo, ¿usted cómo se enteró que ya no era jefe de la DINI? No, yo el día sábado, la señora sale y hace una reunión con estos elementos que había estado ella el día del tema de Estado que hizo el Consejo de Estado, y hubo una rectificación. Tanto por la señora Presidente, como por el jefe del Comando Conjunto, como por el ministro del Interior, y el ministro Darola. Entonces quiere decir que teníamos razón. Pero al margen de que tengamos o no tengamos razón, lo que a mí me seguía preocupando era que en virtud de ese tema seguían determinados actores mediáticos, seguían propalando de que nosotros estábamos hablando del terrorismo. Que me parecía una estupidez, ¿no? Pero entendíamos que teníamos que profundizar el asunto de la investigación de los fondos reservados, porque para que la gente haya actuado con demasiada virulencia, quiere decir que había miedo. Y esa es la razón. Por eso es que nosotros hemos salido tranquilos. Lamentablemente, la Contraloría recién el 19 nos autoriza, cuando ya nosotros estábamos afuera. Y obviamente nos enteramos porque a las 18 horas del día domingo sale la resolución en el peruano. Y bueno, esto es así, o sea, no hemos tenido a partir de ahí comunicación directa con ella, ¿no? Ni tampoco teníamos que preguntarle, ¿no? Porque es la decisión que ella toma y en buena hora que así la toma, ¿no? ¿Le sorprendió la designación del señor Liendo? Sí, la de él sí me sorprendió. ¿Por qué? Porque permanentemente él había cuestionado a la propia presidenta, haciéndola ver como terrorista, al partido Perú Libre como terrorista, a los miembros de Perú Libre, Bellido y otros como terroristas, a Bermejo como terrorista y al otro señor Castillo como terrorista. Entonces, oye, ¿qué locura es eso? Voy a poner a una persona a ese nivel, ¿no? Entonces hemos pasado de un nivel del terruqueo a un nivel del fascismo, ¿no? Aquí lo que hemos visto es una conducta fascista del Estado, por ahí están las consecuencias. Y lo que es la más lamentable, yo lamento esto, porque los que van a pagar las consecuencias ni siquiera son los políticos. Van a pagar las consecuencias los uniformados, van a pagar las consecuencias los soldados, porque al final, pues, esta es una situación que ya no lo controlan. Ya no lo han podido controlar ellos, ¿no? ¿Por qué le sorprendió el nombramiento de Liendo si era una persona que frecuentemente aparecía dando comentarios como analista de inteligencia? Pero hay que ver, sus análisis están para mí fuera de lugar, ¿no? Yo siempre se lo he dicho. Me da la impresión que él es un alucinado que imagina cosas que son de la época del 70, 80, ¿no? O el 90 en el mejor de los casos. Y porque nosotros estábamos más al contacto con este tema. Todo lo que se ha dicho de que el Perú vivía una suerte de marea terrorista, eso es falso. Y acá están las consecuencias. Eso no existe. La presidenta llegó a decir que no lo conocía y que se lo recomendaron. Claro. ¿Quién cree que se lo recomendó? Bueno, yo pienso que si la Comisión de Inteligencia trabajaba ahí y el mismo día renuncia, la Comisión de Inteligencia tiene que la nombrado. Y además supongo que puede haber sido un nivel vamos a decir, de satisfacción o canje a ellos, ¿no? Porque no encuentro una explicación de que a alguien que me critica, que me dice que soy un delincuente, lo llame a trabajar. Bueno, eso lo he visto en la época de García Pérez y en la época de, no sé, de los años 50, cuando lo pusieron al dueño de la tribuna, creo que puede ser ministro de Economía, ¿no? Y acá lo hemos visto a García Pérez, que llamó a sus dos críticos, Rafael Rey y Flores Arauz, como ministros de Defensa, ¿no? Eso después que le habían dicho ladrón, ¿no? Sin embargo, bueno, pero ya ahora me ha sorprendido, en política todas estas cosas pueden ocurrir, ¿no? ¿Y cuál es la explicación del cambio del señor Liendo, precisamente? ¿Por qué? Porque Liendo, como es de público conocimiento, fue ayudante del general director de inteligencia de la época del CIN, del general Salazar Monroy. Yeah. Conocía a Montesinos, ha trabajado en esos niveles, o sea, es parte de la cultura fujimorista, el terruqueo, ¿no? Entonces, tengo la impresión que por ahí ella se da cuenta demasiado tarde, porque en verdad, si hubiera sido más serena y hubiera aguantado la presión, hubiera
digamos, continuado con esto y hubiera descubierto muchas cosas, lo que nosotros estábamos diciendo hoy en día estamos mirando, que todo lo que se ha dicho obedece a esta, digamos, plataforma que no está vinculada a ningún movimiento, ni siquiera partido político, no hay ningún partido político que esté detrás de esto. Porque si fuera un partido político que estuviera organizando todo, podría negociar, pero claro, esa no es la situación. No hay ningún partido político que esté detrás de la negociación, no hay nadie. Lo que pasa también que la gente, la protesta, ha evolucionado más rápido que la seguridad. ¿Por qué? Porque todas estas poses que estamos mirando ahora de combate al Estado ya se han visto en Europa. En Francia han habido desmanes que tienen la connotación de bloqueo de aeropuertos, carreteras, destrucción de edificios públicos, incendios, quemas. Entonces es igual, esto muda. Así como hemos visto ahora las guerras híbridas, los movimientos son híbridos también. Entonces se necesita acá una mayor acuciosidad, mayor conocimiento de la realidad. Por ejemplo, en Puno se hace querer hacer ver que a los aymaras es todo Puno, y en verdad es un grupo minúsculo, que no tiene nada que ver con la autoría de toda la protesta global del sur o de Puno, ¿no? No ¿El impedimento del ingreso al país de Evo Morales solucionará el problema de Puno? Mira, me parece la peor estupidez que ha cometido la canciller, ¿no? Porque el hecho, ya, vamos a dar el supuesto negado que él no entre, entramos al paraíso, falso pues, la protesta va a continuar. O sea que eso es una mentira muy grande, simplemente para continuar con la versión de un sector de los institutos armados pro-chilenos, porque ya no me queda otra cosa que pensar, pro-chilenos, de que creen que Evo Morales tiene la necesidad de considerar una región pro-boliviana, y eso es una locura, cuando en realidad, como varias veces lo hemos sostenido, más bien es interés chileno de apropiarse de los recursos hídricos del sur, tanto el lago Titicaca como de Bolivia. Entonces ellos sí tienen interés. Quiero redondear una idea. El nombramiento de Liendo fue el retorno breve del fujimontesinismo al servicio de inteligencia. Sí, creo que sí, porque ahí viene un episodio que a mí me visita el cuñado de Vladimiro Montesinos, el capitán Fernando Marino Arévalo, para decirme que ellos podían parar la protesta, pero que yo visite a Vladimiro Montesinos. ¿Eso cuándo fue? Eso fue ya en la semana del incremento de la violencia, ¿no? Y que mi permanencia podría correr peligro porque él podía pararlo. Entonces, a mí me parece una estupidez. ¿De qué año está hablando? De Vladimiro Montesinos. No, ¿qué año? No ahora, en este año, en el pleno proceso. ¿Lo visitó? Claro, estamos hablando del día martes de la semana del 12 al 18. No sé qué día es, el día martes. ¿Lo visitó el cuñado de Montesinos? El Montesinos, sí, me visitó. ¿En la DINI? A la DINI. para llevarme el encargo de que podía parar todo este desmadre que según él lo estaba dirigiendo Feliciano desde la base naval. Me parecía pues otro alucinado más, pero ahí entendí que hay una relación en todo este terruqueo entre la institución, digamos, el que me releva, en este caso el alucinado de Liendo, con el Congreso, la Comisión de Constitución, los militares fujimoristas y la presencia de este señor ahí, ¿no? Obviamente yo inclusive quería que también vaya Angulo, y le dije a Angulo y le expresé que me parecía este tema una locura. Porque, a ver. Entonces, podríamos decir que Vladimiro Montesinos es quien hoy día piensa que todas estas movilizaciones y protestas claro, están dirigidas por Sendero Luminoso. Por Feliciano. Y que Feliciano podía pararlas. Desde la base naval. Desde la base naval. ¿Y qué que quería él podía, y quería que mi presencia en la base naval... Para hablar con Montesinos. Para hablar con Montesinos, yo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos haga una reunión con Feliciano y él dé las órdenes a nivel nacional para que se pare la protesta. O sea, un nivel de estupidez, pues, o sea, eso ya no me da risa, me da cólera, porque lamentablemente eso es lo que ellos pensaban que eso iba a ocurrir. ¿Y eso cuándo fue exactamente? Eso fue entre del 18 al día martes, o sea, domingo al martes son 12 más o menos, 12 o 13, no me acuerdo, 12 o 13 de martes, 12 o 13. ¿Y fue solo el señor Fue solo.
Y yo recibo a todo el mundo, ¿no? Yo recibo, pero la estupidez de la alucinación, claro, me parece fantasiosa. Pero claro, ese episodio confirma que quienes piensan de idéntica manera y que visten un color muy parecido, que son los del color blanco, porque hay que decir, esto lo piensa la Marina piensa que todos son terroristas, Cueto piensa que todos son terroristas, le digo con nombre, lo he escuchado, hasta decir que hay que eliminarlos, creo por ahí en algún momento que hay que eliminar a los que protestan porque son terroristas, el otro ha dicho que hay que fusilarlos, me parece de lo más loco, ¿no? Y entonces entiendo que el mentor ideológico de toda esa estupidez es Montesinos. ¿Ya? Porque si me dice que vaya, porque además a ellos también van los de la Marina y le piden apoyo, es su dicho. Yo no lo estoy afirmando ni lo estoy negando, pero es su dicho. Que vayan ahí porque él asesora a esa gente. ¿Quiere decir que Montesinos está al tanto de lo que está sucediendo en este momento en el país y que tiene acceso a información sobre los hechos recientes? Bueno, y lo que yo estoy diciendo, ahí está el registro de la visita del señor Fernando Marino Arévalo, está la visita. O sea, Panduro, creo que es su segundo apellido. ¿Qué debe ser? Marino Panduro. Marino Panduro, exacto. Porque se repite algo, él también aparece en este anterior episodio en el que Montesinos habla con este comandante Rejas. Y le propone sobornar a los miembros del Jurado Nacional, ¿no? Para ordenar a Keiko Fujimori. Y ahí también aparece este personaje. Me parece que todo eso es un montaje mayúsculo, pues. Porque si hay algo que yo creo ha sido fraude al revés, más bien. Porque en la segunda vuelta hay un crecimiento desmesurado de la desazón del pueblo y vieron en Pedro Castillo y masivamente se fueron a votar por él. Y ahí no había mano negra ni nada por el estilo. ¿Usted qué recomendaría? ¿La reestructuración total de la DINI? La DINI hay que reestructurarla totalmente. Hay que reestructurarla y poner gente con capacidad. Nosotros, tengo la fortuna de decir que llevé a un grupo de analistas de los mejores cuadros que hay en el mercado. Y bueno, pues ahí está sus análisis hasta ahora subsisten, ¿no? Y son análisis concretos de la realidad. Y por supuesto que a mí me congratula, porque aquí no hay que, digamos, desear mal a nadie. El Estado está de por medio y el Estado peruano tiene que sobrevivir con las mejores personas que manejen el sistema, ¿no? No las barbaridades que hemos visto, porque yo sí puedo decir que he encontrado un desastre en la dirección. Y no solamente yo, sino todos los que hemos escuchado, que somos más de 20, fulano, los que hemos escuchado la comisión de transferencia. Hemos escuchado y sorprendidos de las cosas que estábamos escuchando, ¿no? ¿Cómo qué? Por esta que estoy diciendo, de que el COVID era la segunda amenaza más importante del Estado peruano para el 2023 y el 2022 inclusive. Y bueno, pues... ¿Y cuál era la primera? La primera amenaza, ellos consideraban la corrupción y el narcotráfico como una... Cuando en realidad el narcotráfico es el que genera la corrupción, el narcotráfico, el sicariato, el crimen organizado y todo. Y todavía consideraban a la subversión y el terrorismo. Subversión y el terrorismo. Yo no entiendo si una persona con capacidad elemental de análisis, o será porque nosotros teníamos un perfil bien claro de cómo estamos mirando el país, no, y además los ciudadanos y la opinión pública. Los indicadores, por ejemplo, yo les pedí que hicieran un análisis de las amenazas trayendo todos sus indicadores, por las cuales ellos consideraban que esa amenaza desde la perspectiva de una institución tenía vigencia. Que pongan sus indicadores. Por ejemplo, si terrorismo, coche bombas, agitación y propaganda, aniquilamiento, volanteo, paros armados, ya, que traigan todo eso. Si traen eso, le ponemos número 1. Claro. Pero no había en absoluto, no había ni un antecedente, ni siquiera de por ventura. Porque ahora me van a decir, lo que hay en el BRAE, por favor, en el BRAE es un cartel de drogas, ya ni siquiera es una firma. Y lo que digo, lo digo no desde ahora, hace como más de 8 o 10 años. O sea, no es novedad lo que yo estoy diciendo, ¿no?